al sector empresarial organizado no está en un concurso de popularidad. O sea, para nosotros lo importante es que las cosas importantes que tiene que hacer el país se hagan. Si el interés es el desarrollo formal de Guatemala hacia una mejor economía para todos, sí defendemos nuestros intereses. ¿Cómo se trabaja a lo largo del tiempo con distintos gobiernos? Importante, siempre sumar, nunca restar. Lo que ya debiéramos de parar es este jueguito de que con tal de yo llevarme la guayaba cada 4 años tengo que destruir. Estamos en ese pantano en donde todos creemos que en el pantano no se puede salir. Sí se puede salir. Lo que pasa es que nos toca hacer nuestra parte. Bienvenidos a una edición más de Republicast. Hoy, en compañía de Alejandro Palmieri y toda la política en República, vamos a conversar con Carlos Arias, presidente recién electo de CACIF. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, José, Alejandro. Bienvenido. Gracias por tenerme el día de hoy aquí con ustedes. Un gusto. Carlos, liderar CACIF es liderar el sector privado organizado. Y eso viene con sus retos. El sector privado organizado ha sido y sigue siendo, a mi juicio, el motor principal de este país, pero al mismo tiempo algo que conversábamos fuera de micrófonos y que tú decías muy bien, de las pocas entidades, si se le puede denominar al sector privado organizado entidad por aglomerado en CACIF, con visión de largo plazo. Y partiendo de eso, asumir la presidencia de CACIF en un año tan tumultuoso como este, en la antesala de otro año que también va a ser bastante tumultuoso, que es el 2027, con las elecciones generales, viene con sus retos. ¿Cuáles son tus expectativas de este año como presidente de CACIF? Bueno, yo creo que nos hemos venido dando cuenta en este mundo que la incertidumbre ya es la constante. Y creo que todos los años tienen su particular complejidad. Y lo que para mí es importante es lo que tú decías en el tema de largo plazo. Pocas instituciones en este país se enfocan en el largo plazo de la manera que el sector privado tiene que hacerlo. Nosotros no fundamos negocios para 4 años, no fundamos negocios para 8 años. Nosotros, cuando uno logra su sueño de crear un negocio, de emprender, lo que está buscando es un largo plazo de generaciones. O sea, en Guatemala hay negocios de 100 años. Y para nosotros la clave es entender por qué el largo plazo importa y los retos que el cortoplacismo le traen a un sistema que lo que busca es desarrollo económico sostenido. Esa es la parte que es compleja. Ahora, desde la presidencia de CACIF, lo que me toca a mí es trabajar mucho para que el sector privado trabajemos juntos. Estamos muy bien representados en diferentes instituciones el sistema del sector privado. CACIF es la líder, somos 8 cámaras que trabajamos muy juntas, pero sabemos que hay otras instituciones que tienen representatividad con las que también coordinamos y trabajamos. Y por eso es que CACIF es el comité coordinador. Uh-huh. Y tal vez esa es la parte que es importante comprender. Para nosotros lo que viene en Guatemala, lo que nos toca vivir, ahorita terminar estos procesos, convocar a elecciones, son cosas que nos suceden en la coyuntura, pero algo más importante es que Guatemala no está creciendo al ritmo que debiéramos de estar creciendo, aunque podamos nosotros estar muy orgullosos del 3,5%, 4%, que para otros países sería un lujo. Lo que sabemos es que para sacar adelante a las nuevas generaciones, a tanto joven que está buscando oportunidades, tenemos que crecer de una manera más veloz. Y eso es a mí lo que me motiva. El crecimiento económico, el que Guatemala tome su lugar dentro de los países que saben cómo desarrollarse y que protegen el largo plazo. Y eso para mí es bastante atractivo. Y bueno, digamos que para el sector privado organizado, lo que nos toca es apuntalar ciertos temas que nadie más apuntala y buscar consensos y buscar que entre nosotros logremos llegar a posiciones claras que después sean fácilmente articulables al Congreso, al Ejecutivo, a las Cortes y a la población en general. Cada
cada año, cada presidencia de CACIF tiene sus retos, ¿verdad? Este año pues fue de renovación de varios órganos de control, faltan un par, falta que se concrete uno y un par más adelante. Y como bien decías, el inicio la convocatoria de elecciones a principios del próximo año. Pero más allá de esas particularidades, toda relación con funcionarios públicos tiene sus retos y voy a insistir en particulares. Y en este caso, a mí me llama la atención una pregunta que le hice a tu antecesor, que no recuerdo cómo la respondió. Un gobierno que llega con un eslogan tan sui generis como un futuro sin CACIF. ¿Cómo se enfrenta a eso? Porque a mí me parece ridículo que cualquier gobierno, no importa de qué ideología sea, vea como enemigo a un sector tan importante de la sociedad. Y eso vendió. Sin embargo, pues hemos visto poco a poco, o en ocasiones, que no están así. ¿Cómo se enfrenta a esa barrera de entrada? Bueno, mira, de nuevo, largo plazo, corto plazo, políticos que lo que buscan es cuál es el mensaje que puede resonar. Y comencemos por un punto importante. Al sector empresarial organizado no está en un concurso de popularidad. O sea, para nosotros lo importante es que las cosas importantes que tiene que hacer el país se hagan, que las leyes sean las correctas, que no nos quedemos entrampados en procesos legislativos importantes, que la tramitología no nos detenga los negocios, que la falta de infraestructura, la falta de puertos, la falta de aeropuertos no termine de hacernos daño. Es que en esas luchas por lo verdaderamente importante, cuesta un poco concentrarse en popularidad. Ahora, ese eslogan que tú mencionas, al final, es una cuestión en donde si quisieras quitarle el motor económico a un país, ¿qué tendrías? Son ideologías fallidas que nunca han demostrado éxito y que, bueno, tal vez bien pueden estar tratando de que eso sea, pero el mensaje, en mi opinión, Guatemala es un país de emprendedores, de empresarios. De pronto no todos formales y tenemos que buscar la manera de que esa formalidad vaya creciendo, por supuesto, pero sí somos un país que entiende que el gobierno no me va a dar a mí para comer, que si yo no genero oportunidades, no como. Eso es importantísimo de comprender. Entonces, para nosotros, sí, es un poquito, más que nada, es annoying, es la palabra en inglés, o sea, bueno, que otra vez este tema, pero lo que yo te podría decir es que la gente que habla de esto con tanta, pues, según ellos, convicción, lo que no está entendiendo es que nosotros no estamos aquí para los próximos 4 años, para los próximos 8 años. Lo que nos interesa a nosotros, CACIF el año entrante cumple 70 años de estar defendiendo los intereses de la economía nacional. Entonces, vamos a pasar momentos en donde eso pueda ser un poquito popular, momentos en donde no. Ahora, el gobierno, pues sí, tiene que tomar ahora un rol. Una cosa es estar en campaña, otra cosa es gobernar. Y lo que nosotros hemos hecho es trabajar con el gobierno, porque nosotros no podemos pausar por ningún gobierno el trabajo que Guatemala necesita. Entonces esa es la parte que en donde a la hora de la hora, pues sí, hemos estado trabajando con el gobierno. Ellos llegaron con una consigna de pronto de no trabajar con nosotros, pero al final lo han hecho. Y esa justamente era mi pregunta. Vimos en campaña lo que Alejandro hacía, un partido que llega muy fuerte haciendo propaganda o utilizando en su propaganda un discurso antiempresarial, pero a la hora de que toman posesión y empiezan a surgir los problemas, se bifurcan los caminos. Hay quienes desde su trinchera en el Congreso no tienen nada que hacer, digamos, con el día a día del país y pueden seguir hablando las babosadas que sea que hablan. Pero por otro lado, vemos un ejecutivo que en el momento en el que ha habido emergencias, en el momento que ha habido crisis, se empieza a acercar, y lo estoy diciendo desde el 2024 en adelante,
al sector privado en busca de ayuda. Yo recuerdo uno de esos primeros momentos que fue cuando fue el famoso hundimiento del kilómetro 44. El hundimiento del kilómetro 44, luego hubo un puente que se cayó En Agualate. del río Nahualate, que igual pues fueron los empresarios quienes salieron a paliar la emergencia. ¿Cómo ha sido esa dinámica trabajando con el Ejecutivo, concretamente, Carlos, del sector privado organizado? ¿Y crees que eso va a continuar de aquí al fin de este gobierno? Ya hablamos de cómo empezaron, pero ahora, la cosa cómo es, porque también es interesante que conozca a la gente. Yo te voy a poner, mucho del trabajo que se hace desde el sector privado es invisible. Entonces te voy a explicar, te voy a dar un ejemplo. Tramitología es un tema que todos sabemos que en Guatemala hemos tradicionalmente sido complicados para que las cosas sucedan. No sé si se recuerdan ustedes, en donde antes sacar una licencia de conducir o un pasaporte era tremendamente complicado. Fue empresas privadas que lograron simplificar procesos y hoy día tenemos pasaportes en 45 minutos. Sí. Bueno, hay días que no, pero lo saqué hace poco. se logran. Al final, lo que nosotros estamos trabajando con el gobierno todo el tiempo es en simplificación. Y creemos que hay gente en el gobierno que ha hecho un extraordinario trabajo en eso, que están apoyando digitalizaciones, que están apoyando simplificación de trámites. Ahora, el aparato público es un aparato complejo. Ojalá fuera tan fácil como decir que un ministro llega, dice y se hace, ¿no? Pero al final sabemos que hay una burocracia que también tiene que ir comprendiendo eso. Entonces, mucho del trabajo que hacemos a nivel de las cámaras y al nivel de los empresarios es trabajar a todos los niveles de los ministerios buscando mejoras en los procesos para que esto camine. Es inevitable que nosotros caemos en las trampas, pues de que, bueno, los esfuerzos se hacen y no cambian las cosas. Bueno, hay que seguir tratando. O sea, lo que nosotros no podemos hacer es levantar las manos y decirme, me doy. Y es lo que es y ya está. No podemos darnos ese lujo. El sector privado tiene que seguir buscando esa facilitación del aparato público. ¿Por qué? Porque si no, las empresas no triunfan. O sea, lo que pasa mucho con CACIF, te pongo el ejemplo, es que nosotros defendemos los intereses de 125,000 empresas directamente, que son micro, pequeñas, medianas y grandes. Pero indirectamente defendemos a millones de empresarios y empleados privados que lo que buscan es cómo desarrollar el país y desarrollarse para sus familias. Nosotros estamos muy preocupados de que las cosas cambien para mejor. Y por eso es que en el día a día que tú me preguntas sobre el gobierno, pues nosotros estamos trabajando con el gobierno y vamos a seguir trabajando con el gobierno. Y trabajaremos con el próximo gobierno y el siguiente después de ese. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es la mejora sostenida de la capacidad de un empresario de triunfar en Guatemala. Yo los más jóvenes probablemente no recordarán, pero yo sí recuerdo, tal vez muy joven, yo iba a decir, estaba ya muy chiquito, pero sería dispararme en el pie. Cuando el CACIF, sobre todo en la transición democrática o el retorno a la democracia, tenía posiciones, más bien aguerridas, ¿verdad? Costó esa articulación de pasar de gobiernos, pues sí, algunos autoritarios, a la democracia. Y lo que escucho o veo es una dicotomía actualmente, jóvenes y viejos. Algunos creen que eso sigue pasando, sobre todo los que están en contra de CACIF. No, es que se siguen metiendo en todo, ¿verdad? Como que si de un teléfono. Y digo así porque antes se hacía un teléfono, ahora son así. Para los que no sepan. Y algunos otros dicen, saben que no es así, lo saben porque obviamente el CACIF no está en todo, y quisieran que fuera así. Entonces, ¿cómo se empatan, cómo se compatibilizan esas dos visiones, ambas distorsionadas del rol del sector privado? Porque complicado estar a fuego cruzado, ¿no? Bueno, tal vez comenzando por lo que decías, en el tiempo. Lo que pasa con instituciones que perduran por mucho tiempo es que, pues, tú tenés una foto de un momento, yo tengo una foto de otro momento, José tiene la foto de otro momento, y desde ese momento podemos nosotros decir, el CACIF era y ahora es, o debe de ser.
yo creo que para nosotros el actuar en la vida, tal vez todos los sectores privados del mundo actúan para apoyar a sus gobiernos, porque estamos tal vez en algo que es importante recordar, en una competencia constante con el mundo. O sea, si nosotros viviéramos en una burbuja, las cosas podrían ser diferentes, pero competimos todo el tiempo. Nuestros productos compiten, nuestras instituciones compiten y básicamente nuestra gente compite. Entonces, en esa competencia, a nosotros no nos podemos dar el lujo de no darle la mejor oportunidad posible a Guatemala de competir. Competir por capital, competir por inversión. Guatemala tiene solo el 1,5% del PIB en inversión extranjera directa, cuando países hermanos como República Dominicana tiene el 7% y Costa Rica el 5%. O sea, nosotros deberíamos de estar en una situación donde podemos estar generando más empleo, más empresas. Y entonces por eso es que andamos nosotros siempre buscando que esas condiciones mejoren, que la competitividad del país mejore. No sé cómo se hace eso sin arremangarse las mangas, sin meterse a trabajar con el Ministerio de Economía, sin meterse a trabajar con el Ministerio de Salud, sin meterse a trabajar con el Ministerio de Agricultura, sin meterse a trabajar y pedir cuentas por las finanzas públicas. Ese es el trabajo de sacar adelante a Guatemala. Que algunas personas pensarán, bueno, es que no deberían de. Bueno, pues es que ¿quién? Entonces al final yo le pregunto a los guatemaltecos, yo lo platicaba en otro lado, decía, es que a veces pareciera que estamos en un pantano en donde tenemos mosquitos, bichos, serpientes por todos lados, no podemos caminar rápido, sentimos como que no se puede salir de ahí. Y con la resiliencia guatemalteca, hasta buenos pantaneros nos volvemos. Pero se nos olvida que se puede vivir fuera del pantano. Y ese es el trabajo del sector privado. Es no quedarnos conformes en dónde estamos parados, sino mover las cosas hacia adelante. Ese es el trabajo. ¿Y cómo salimos del pantano, Carlos? Porque creo que mencionas algo por demás importante, y es que pues no vivimos, y ahora nos tocó desarrollarnos y crecer en unas circunstancias, en un país en el que hay ciertas condiciones que han estado dadas. No vivimos en Suiza, no vivimos en Estados Unidos, que pueden haber tenido ciertas condiciones regulatorias, ciertas condiciones, cierta razón de Estado que les permitió desarrollarse de una forma mucho más eficiente, con pues problemas que están a años luz de los problemas que nosotros como país tenemos. Partiendo de eso, ¿cuáles son esas prioridades que tú delimitarías como presidente de CACIF que deberían ser las que este y futuros gobiernos deberían abordar para poder salir de ese pantano en el que el sector privado ha estado echando la mano para ayudar a sacar esa lancha del pantano? Bueno, yo creo que primero hay unos temas legislativos importantísimos. La ley de puertos, por ejemplo, que está ahorita pues, en el Congreso, es absolutamente crítica. Nosotros, desde Ajexport, por decirte, podríamos nosotros pensar que tenemos fácilmente la capacidad de duplicar las exportaciones del país. ¿Cómo? Sí, ¿Por qué puertos? ¿Con qué carreteras? O sea, al final uno no puedes dejar de soñar en el crecimiento económico, sino que hay que trabajar para que eso se logre. Entonces hay temas que inmediatamente son prioritarios, como el de destrabar la infraestructura del país. Tenemos estudios hasta por donde nos da la luz que nos dicen que se necesitan anillos metropolitanos, que se necesitan radiales, que se necesita, y no hemos logrado ponernos de acuerdo en cómo operativizar todo eso. Tenemos a una DIP que era una posible solución que ni siquiera la han fondeado, que no está lista para trabajar, y que son cosas que decís, bueno, pues se los dijimos cuando la ley estaba pasando, que fue un ministro de comunicaciones el que metió las manos y que la arruinó, sí, y que ahora pues no quieren esa responsabilidad y se la echan al Congreso, pero fue realmente un ministro de comunicaciones, y ahora lo que nos toca es vivir con ella. Y que no nos gusta, pues bueno, que no nos gusta, pero hay que ver qué se hace. Entonces, yo creo que parte de salir del pantano es tomar nuestra responsabilidad y hacer cada quien lo que tenemos que hacer. El Congreso su parte, el Ejecutivo su parte, las Cortes su parte, y a nosotros como empresarios y como ciudadanos echar batalla, trabajar duro. Esa es la parte que es verdaderamente difícil de sacar a Guatemala de donde está y moverla hacia adelante sin que todos hagamos nuestro pedazo. Y a ver,
hablando de esa competencia a nivel mundial, muchas veces se le olvida a la gente, ¿verdad? No es que estamos compitiendo uno contra otro por nuestro pedacito en Guatemala, es contra otra empresa que trae su producto de cualquier lado, de China, de Colombia, en fin. En ese contexto, ¿cómo enfrenta el sector privado situaciones? Bueno, ya tenemos una experiencia reciente, pero el gobierno de Trump impuso unilateralmente aranceles a 10, gracias a Dios, a Guatemala solo 10% inicialmente, y ahí hubo un buen trabajo, creo que ese es un buen ejemplo de trabajo conjunto entre el sector privado y gobierno. Pero ¿cómo enfrenta, CACIF, cómo enfrenta, cómo sugiere enfrentar, ya que es coordinador nada más, esos retos de la mano de un gobierno temporal? Porque esas cosas no se arreglan en 4 años, no se arreglan en un año calendario, digamos. ¿Cómo se trabaja a lo largo del tiempo con distintos gobiernos? Yo creo que hay un concepto importante. Siempre sumar, nunca restar. Eso es un concepto que pues no lo digo yo, sino un gran empresario lo decía. El gobierno que le toca activarse, por usar un concepto, en un problema en particular, aunque sea un problema que son complejos y que trascienden gobiernos, lo que hay que hacer es sumar los esfuerzos para encaminar las cosas. Es el tema de la infraestructura. A este gobierno de pronto no le tocaría inaugurar un nuevo anillo metropolitano que puede tomar años construir, pero sí le toca facilitar que las cosas se hagan lo más rápido posible mientras ellos tengan la oportunidad de mover las cosas hacia adelante. Eso sí le toca, porque sobre ese trabajo descansará el del próximo gobierno de hacer la siguiente fase y así sucesivamente. A nosotros lo que nos toca es un poquito de ser como Pepe Grillo, ¿verdad? Estar de conciencia. A ver, presidente, entrémosle a esto. Siguiente presidente, sigamos con esto. Siguiente presidente, terminemos esto. Esa es la cuestión, o sea, cómo mantenemos el esfuerzo enfocado hacia lo que queremos ver de Guatemala. Al final, para mí es un tema de la calidad de nuestros sueños. Si nosotros seguimos soñando con una Guatemala que ahí más o menos las lleva, esa tendremos. El día que digamos, no, hombre, no es aceptable. La Guatemala que yo quiero es una Guatemala que tiene carreteras, que tiene puertos, que tiene institucionalidad, que tiene oportunidades para todos, que no necesita mandar a su mejor gente a los Estados Unidos, que no necesita estar dejando de competir con el mundo. Eso es lo que vamos a lograr verdaderamente, es cambiar al país. Y eso es lo que es nuestro deseo, motivar ese cambio. Yo me gustan los ejemplos tan pintorescos que das porque son ilustran bien la situación. Creo que uno de esos espacios donde el sector privado funciona como Pepe Grillo son las representaciones que el sector privado tiene en diferentes espacios. Lo que es más, en algún momento nuestro presidente editor decía que las únicas instituciones del Estado que realmente funcionan bien o que van avanzando con todo y sus bemoles son aquellas donde el sector privado tiene una silla o varias sillas en representación dentro de la junta directiva de las instituciones y que de alguna forma es justamente por esa visión no política, esa visión de largo plazo que tiene el sector privado, que instituciones como el IRTRA funcionan bien, como el INTECAP han funcionado bien, como la Junta Monetaria han funcionado bien. Pero de boca del presidente de CACIF me gustaría escuchar, Carlos, ¿cuál es el rol del CACIF en esas representaciones? Porque, pues más allá del discursito que hablábamos al principio de un futuro sin CACIF, hay algo que sí sigue saliendo en el día a día y que puede tener un impacto bastante importante, que es el que ha logrado, en poca medida, pero ha logrado permear un discurso en el cual se dice que las representaciones que el sector privado organizado tiene en diferentes organismos del Estado son para procurar sus propios intereses. Y me gustaría escuchar de tu boca cuál es el rol del sector privado en esas IAS. Bueno, pues si el interés es el desarrollo formal de Guatemala hacia una mejor economía para todos, sí defendemos nuestros intereses. Los intereses del sector privado es una Guatemala desarrollada. Ahora, ¿qué hacemos en esas IAS? Preocuparnos por la continuidad de las cosas que tienen que suceder. Yo te pongo un ejemplo. En Junta Monetaria,
cuando tuve yo el privilegio de servir. Cuando tú ves la calidad de diálogo que se tiene en Junta Monetaria sobre los temas verdaderamente importantes, yo estoy convencido que desde la CIA que tiene el sector privado y de la CIA que tienen los bancos del sistema, hacemos siempre el mejor esfuerzo para que haya una reflexión sobre lo que le conviene a Guatemala. Y en ese cuerpo colegiado se sienta la Universidad de San Carlos, el Congreso de la República, los ministros y el presidente del Banco Central. Ese diálogo es el que enriquecemos. El concepto, por decirte, en el tema de la ley de puertos, que queremos darle voz a los usuarios del puerto. ¿Para qué? Para que los inversionistas que quieren traer puertos a Guatemala puedan ver que los usuarios tenemos voz y que somos importantes. Al final, lo que pasa es que muy pocas personas conocen a profundidad qué es lo que estas CIAs representan. Pero cuando nosotros nos sentamos en los consejos de desarrollo, ¿qué es lo que estamos buscando? Que las cosas se hagan con transparencia, que las cosas se hagan eficientemente. ¿Por qué? Porque en el ADN de los empresarios, ¿qué tenemos? Acción. Eso a los empresarios nos pican las manos por resolver. ¿Por qué? Porque eso hacemos todos los días. Un empresario que se levanta sabe que ese día va a tener algún reto. Eso sabemos. Y hay que encontrarle la manera. A eso es a lo que nos dedicamos, a encontrarle la manera de hacer las cosas. Y yo te diría que quien no está de acuerdo, que se meta a entender qué es lo que se hace, que se arremangue las mangas y llegue a esas CIAs. ¿A nosotros qué nos preocupa a veces de esas CIAs? Pues que la contraparte llega con pensamiento de 15 minutos. O sea, si tú ves algunos conceptos, al final nosotros estamos representados en una cantidad pequeña. No es cuestión de defenderte, es cuestión de defender el entorno en el que vivís. Y para nosotros, una Guatemala débil provoca pocos negocios. Una Guatemala sólida, fuerte, clara, genera buenos negocios. Y de eso se trata. Y no vamos a pedir disculpas por andar buscando que esa Guatemala sea cada vez más fuerte. José decía que Guatemala tiene una circunstancia distinta a la que tuvo Suiza o no sé qué otro país mencionaste. Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno, ¿qué ha habido allá que no ha habido acá? Estabilidad política y económica. Visión de largo plazo. Eso es lo que ha habido. Aquí damos bandazos cada 4 años, a veces menos. Entonces, difícil construir sobre arenas movedizas, ¿no? Yo creo que tiene hasta más mérito el sector privado guatemalteco que el suizo, porque qué fácil construir allá, ¿verdad? Pues muy estable todo y autoridades se comprenden. Y aquí como somos tan susceptibles, el público es tan susceptible a vender humo, ¿verdad? Más que humo, a vender mentiras, ¿verdad? Y perdón que regrese al futuro sin CACIF, ¿verdad? Eso fue una payasada, ¿verdad? Eso era proyectar ahí a un edificio irresponsable, o sea, no solo payasada, porque un chiste se puede hacer, pero es irresponsable. Y bueno, como nos meten a veces en el mismo canasto a sector privado, a República y a otros cuantos más, pues sí, nuestra labor ahí sí es educar en qué significan, qué hace el sector privado en esas sillas, qué es una visión de largo plazo. Y siento que le estoy hablando a alguien, pero me estoy hablando a mí porque yo lo voy a tener que publicar yo. Pero sí, por ahí un poco de educación. Olvidémonos de las redes sociales, ¿verdad? Que esa es una discusión ahí media estéril. Pero sí, la juventud necesita más educación y me lleva a hablar de juventud. Yo sé que existe CACIF joven, pues, pero ¿cómo se va alimentando la institucionalidad, ya que es tan importante, de CACIF con nuevas generaciones? Son nuevas generaciones de las mismas empresas, son nuevas empresas de jóvenes. Creo que es interesante para el público conocer
esas nuevas olas. Y me sumo a la pregunta, Alejandro Carlos, perdón, pero es también entender no solo cómo se da esa renovación generacional, sino cómo son las dinámicas internas, porque en el imaginario colectivo, si alguna noción prima es esa noción de, muy al estilo de los Simpsons, de un grupo de 8 o 10 empresarios que se sientan en una mesa y deciden cómo se va a partir un pastel. Y esa es la visión vilificada del empresariado que en redes sociales abunda. Bueno, yo creo que primero el empresario en Guatemala que no haya tenido una oportunidad de trabajar en la gremialidad, los invito a que lo prueben. Miren, yo lo que veo es o sea, los jóvenes en este país son verdaderamente un motor que viene con turbo. Esa es la pura verdad. La preparación, el conocimiento que tiene la juventud de ahora, pues bueno, pues sobresale. ¿Por qué? Porque tiene unas herramientas que ya hubiéramos querido nosotros en nuestro tiempo. Lo que yo estoy viendo en la gremialidad es que los jóvenes empresarios están tomando posiciones en las cámaras, en los directorios, en las subcomisiones, y que están esa generación trabajando rápidamente para que nosotros podamos ir sustituyendo, digámoslo así, los mandatos. De nuevo, cuando estás pensando en el largo plazo y el sector privado piensa en largo plazo, claro que tenés que pensar en las sucesiones. No hay nada más mentiroso que el concepto de los 8 sentados, porque al final no somos 8. O sea, cuando nosotros hablamos con un consejo consultivo en donde hay 25 organizaciones, cuando hablamos en un directorio de CACIF en donde hay 8 cámaras y que esas 8 cámaras tienen 125,000 representados, es imposible hablar desde un punto de vista de yo quiero, yo digo. Eso no sucede. Lo que nos está pasando es que tal vez no se ha visibilizado, pero las generaciones nuevas están tomando su lugar. Y eso es extraordinario de ver. Yo te lo digo, nosotros en la junta directiva de Ajexport tenemos directores jóvenes que están poniendo su parte, su visión, que no tienen miedo a decir las cosas, a hablarlas, moverlas. Entonces, a mí, ¿qué me preocupa de la juventud? Y te lo digo, uno de mis hijos me dice a mí, mira, es que qué duro que para nosotros va a ser mucho más difícil obtener las cosas que tu generación logró obtener. Yo digo, wow, qué duro. Y eso es lo que nos toca, es decir, ¿qué vamos a hacer para que Guatemala crezca, para que estos jóvenes tengan las oportunidades que tuvimos las generaciones que pasamos antes? Es que no es un tema de que quién se come más del pastel, no, hombre, es que este pastel lo podemos crecer dramáticamente. Un dato interesante. En 1900, ¿qué fue la firma de la paz? 96. Se había puesto un número interesante, que era un crecimiento económico del 6%. Si hubiéramos logrado crecer al 6%, la economía de Guatemala sería más del doble de lo que es hoy. ¿Por qué no? Porque no hicimos nuestra tarea. Porque no le pusimos atención a las cosas que permiten el crecimiento económico. ¿Qué es lo que están buscando los jóvenes? Oportunidades. ¿Qué es lo que Guatemala tiene? Oportunidades. ¿Pero dónde están? Ahí están, enterradas. O falta pulirlas. Lo que ya debiéramos de parar es este jueguito de que con tal de yo llevarme la guayaba cada 4 años, tengo que destruir. Es mucho más fácil destruir que construir. Es mucho más fácil atacar que proponer. Pero lo que yo creo que el país necesita es gente con propuesta, gente con equipos, gente dispuesta a hacer el trabajo complicado. El trabajo fácil es ganar elecciones, aunque los políticos digan que es dificilísimo. No, porque si uno se encarga de tirar al aire lo que le dé la gana y lo que quiere escuchar a la gente, pues de pronto tiene chance de ganar. Lo que es difícil es trabajar para lograrlo. Y hay poca gente que tiene
el equipo de trabajo necesario para poderlo hacer. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos ver nosotros? Quisiéramos ver que más jóvenes se involucren en el trabajo de hacer que las cosas pasen. Y al final, ese es el mensaje importante, que la juventud se active, pero se active en el camino de desarrollar el país. Sí, no esperar como algunos diputados creen que pasan las cosas, no esperar porque el gobierno dé las oportunidades, no, hay que buscarlas, hay que conseguirlas. Y yo sé que es difícil la pregunta o tal vez es capciosa, pero si hubiese que identificar 3 áreas de oportunidad dando la juventud guatemalteca con las circunstancias que tenemos, es decir, ya sabemos, vías de comunicación complicadas, puertos limitados, energía que ahí va un poco, ¿verdad? Hay oportunidades de crecimiento, pero aún limitadas. Esas 3 áreas en donde un joven viendo ahorita, porque nos miran todos los jóvenes, ¿verdad? Pudiera decir, puchis, estoy perdido y no sé a dónde ir. ¿Qué mensaje le das? Bien, primero, capacitemos a nuestros jóvenes y que se capaciten ellos en tecnologías de conocimiento, en lo que el mundo está exigiendo de los que queremos competir en este mundo. Entonces te pongo un ejemplo. Nosotros necesitaremos en Guatemala para atraer la inversión que queremos atraer, por decirte, en partes automotrices. Usemos un ejemplo. ¿Qué necesitamos? Electricistas, técnicos electrónicos, ingenieros. Lo que vamos a necesitar es una calidad de oferta de mano de obra. Y el tema no es mano de obra por decir yo soy mano de obra. Todos los que tenemos parte de una empresa somos mano de obra, somos los que movemos las cosas. Pero este país necesita más educación tecnológica y mucha. Lo que me encanta del día de hoy es que yo me puedo meter a Coursera, no sé si existe todavía o parecidas, y me puedo capacitar en lo que me dé la gana y casi que de gratis. Yo lo que pienso es que el conocimiento lo tenemos que provocar para que entonces los jóvenes se sientan capaces de dar el salto que hay que dar. Es el ejemplo de los call centers en Guatemala. Extraordinario trabajo que hacen en capacitar a jóvenes para hablar inglés. Y eso no sabe ni el regalo que se están dando, el aprender el inglés y poderlo manejar, aunque ya no estés después en un call center. Yo creo que es un tema de una responsabilidad de los jóvenes, de decir yo tomo mi futuro del pescuezo. La gran falacia es que el gobierno me lo va a dar. Esa es la gran falacia. Y ha sido la gran falacia desde Marx y de Lenin y todos estos. El gobierno me hace poderoso, me hace potente, me hace triunfar. Mentira. Un buen gobierno lo que hace es permitirle al guatemalteco desarrollarse, empujar ese desarrollo personal. Bastaría, uno cree que bastaría ver cómo han tratado todos invariablemente los gobiernos colectivistas al individuo, ¿verdad? Pero ahí está que no aprendemos de la historia, triste. Y hay un tema, Carlos, que ahora ya hablamos de la visión y tu visión de CACIF, del sector privado, tu visión de país. Y hay pues un elemento que no podemos ignorar, el elefante del salón en la actual coyuntura, que es nuestro sistema de justicia. Si algo tienen en común Estados Unidos y otros países que se han desarrollado y que han salido de ese pantano de una forma mucho más fácil, o es más, que ni siquiera vivieron en un pantano, es un sistema de justicia sólido, un sistema de justicia imparcial, un sistema de justicia independiente. Y pues estamos ya a la vuelta de que finalice pues el periodo de elección o denominación de autoridades judiciales, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, que no es judicial, pero pues al final es la máxima entidad electoral, y el Ministerio Público, que de todo el sistema de justicia, yo creo que es el patito más feo que hemos tenido. De cara a futuro, Carlos, ¿cómo ve CACIF y cómo ve el presidente de CACIF el rol del Ministerio Público y qué debería pasar con la selección que el presidente haga del próximo fiscal general?
Bueno, si yo fuera el presidente de la República y me preguntan qué es lo más importante en un fiscal general, yo le diría institucionalidad y respeto profundo de la ley. Comencemos por ahí. Yo creo que, en general, el aparato de justicia del país lo que debe de tomar es su rol. ¿Cuál es el rol? Es el árbitro de la sociedad. Es el que nos permite avanzar con reglas claras y que todo el mundo sabemos cuándo estamos cumpliendo la ley y cuándo no. La tragedia es cuando eso se vuelve difícil de saber, en donde se puede aprovechar la impunidad para hacer cosas y se puede aprovechar la impunidad para que yo tenga algo que tú no tenés y que eso me haga a mí más fácil triunfar que a ti. Si nosotros tuviéramos un fiscal, un magistrado de Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia, un juez de primera instancia que respeta la ley, ¿qué es lo que pasaría? ¿Habrían reglas claras? ¿Es un árbitro justo en donde sanciono a quien debe ser sancionado y le doy más que porras al que no es sancionado? ¿En donde yo no castigo sin haber terminado un proceso? ¿En donde yo no permito que la opinión pública tome una decisión antes de que el juez? Estamos acostumbrados a un sistema de justicia cojo, incompleto. Lo que tenemos que hacer es devolverle la institucionalidad. Yo he tenido la dicha de poderme reunir con magistrados de la Corte Suprema, con gente, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y cuando los escuchas, ellos también tienen frustraciones. Entonces lo que nos para pasando es que estamos en ese pantano en donde todos creemos que en el pantano no se puede salir. Sí se puede salir. Lo que pasa es que nos toca hacer nuestra parte. Y al fiscal general le tocará hacer su parte, al presidente hacer su parte, a los jueces su parte. Y algo que es importante en Guatemala, que en Guatemala nos está pasando es que parte del problema del pantano es que hay poca luz. Entonces, en las sombras pueden pasar cosas que algunos aprovechan. ¿Qué tal si quitamos las sombras? ¿Qué tal si echamos luz? ¿Qué tal si comenzamos a observar las cosas como son y a decir las cosas como son? Poco a poco lo que habrá es claridad. Y con esa claridad, ¿qué puede venir? Instituciones más fuertes. La debilidad más grande de una institución es lo que pasa en las sombras. Eliminémoslas lo más posible. Yo sé que es imposible quitar toda la sombra, pero yo sí creo que tenemos una oportunidad con la elección de un nuevo fiscal, de que ese fiscal, señora o señor fiscal, lo que decidan hacer es vámonos a defender la institucionalidad del Ministerio Público como el representante del Estado en la investigación y persecución penal. Pero que no se extralimite, que hay suficiente que hacer dentro de lo que le mandata la ley. Y lo que ojalá el señor presidente haga es escoger a una persona que pueda asumir esta responsabilidad, verlo a los ojos y decirle, presidente, voy a ser independiente. Voy a encargarme que la ley se aplique y no tengo miedo de decir las cosas como son. Eso de quitar la oscuridad y que haya luz, es bueno que fue exitosa la PEC 5. Hablando del rol que le toca a cada uno jugar en la sociedad, que también por ahí, sin ser colectivista, por ahí nos ha costado entendernos como sociedad, a ver cada quien desde su trinchera, pero como sociedad cada uno tiene un rol. Y hablando precisamente del sector justicia y de cómo hay algunos que quisieran que casi se pronunciara más, otros que quisieran que no se pronunciara para nada. Puchis, pensando yo en todo este proceso que está terminando de fiscal y en los anteriores, ¿cómo se ha criticado? O sea, ¿cómo esa afirmación nos pregunta? ¿Cómo se critica al sector privado de que no se mete? Puchis, ¿por qué no se pronunció de aquello? Perdón, ¿y por qué me voy a pronunciar yo de eso? Porque también esa es otra de las falencias. Atacan por un lado que están haciendo mucho, y no están haciendo nada. Es que, perdón, cuesta hacerlo entender, pero yo no veo sector privado organizado
que tenga que pronunciarse de todas las cosas que pasa en el país, ¿verdad? A ver, cada quien en su rol. Yo recuerdo que en la juventud tenía una amiga, pues, que no era de mi misma línea ideológica, por decirlo así, y me decía que yo, ¿por qué yo no había ido a una reunión, ¿verdad? Que se iban a hablar tal tema, o por qué no pronunciar de cosas. Digo, entonces tengo que tener opinión de todos los conflictos que hay en el mundo. A ver, ¿cuál es tu opinión? Aún no se van a acordar de la situación de Timor Oriental. Se quedó así, pues un problema que hubo hace rato. Pues sí, ¿verdad? Es como que, qué necesidad de apoyar para que todo el mundo, todo el tiempo, se pronuncie. Y yo creo que casi el presidente casi, otros funcionarios, directores, eventualmente están en espacios como este. Pero no tiene por qué estar en todos lados todo el tiempo. ¿O sí? Pues mira, yo creo que primero, yo viéndolo del lado positivo, es un gran honor que las personas piensen que debiéramos de estar Estar en todas metidos en más cosas. Porque eso me imagino que lleva también una cierta confianza de que ojalá nos metiéramos en más cosas. Pero nosotros tenemos un mandato que es muy claro, que va hacia el tema del desarrollo económico, defensa del sistema de libre empresa, de la libertad individual, de la propiedad privada, de la estructura republicana. Nosotros estamos conscientes de que hay espacios en donde algunas personas nos quisieran ver, y también estamos conscientes que hay espacios donde las personas no nos quisieran ver. Voy a tocar a los dos extremos diferentes. Para los que nos quisieran ver ahí, lo que yo les digo es que sí existe cómo otras instituciones de la sociedad civil entren en donde nosotros no entramos. Entonces lo que toma es coordinación. Para los que no nos quieren ver ahí, lo que yo percibo es que, similares a las personas que nos atacan todo el tiempo, también es un honor que nos vean como una institución tan fuerte que hay que debilitarla. Es lo que está pasando. Hay personas con una ideología de destrucción de fortaleza de instituciones para pasar a un estatismo en donde el Estado tenga la fortaleza. Bueno, decepción se van a llevar con nosotros porque no somos de los que pensamos que hay que doblar la cabeza, sino que hay que luchar por la libre empresa, la libertad individual, los valores del sector privado. Entonces, no vamos a poder quedar bien con todos. Vamos a hacer nuestro mejor trabajo por enfocarnos en lo que nos toca y también trabajar con quienes trabajarán en otras instituciones y en otros espacios. Ese sí es nuestro rol, trabajar con todos, porque lo que no nos conviene es un país desarticulado. Entonces, para terminar, Carlos, una última pregunta. Has hablado a través de esta conversación mucho sobre desarrollo económico, sobre ver para adelante, ir jalando la carreta. A este gobierno le quedan 18 meses. Ay. Poquito más, poquito menos. ¿Efectivos? Sí. No. Pero 18 meses le quedan. Meses más, meses menos. Mi corte de caja al día de hoy es que ha dejado mucho que hacer en temas de infraestructura, en temas de tramitología, en solucionar los problemas que están en sus manos solucionar. Porque, a ver, por supuesto que hay ciertas herramientas adicionales que se requieren, que tienen que venir necesariamente del legislativo o de estraves que tienen que venir necesariamente del sector judicial. Pero en lo que le corresponde al gobierno, han tenido los dos presupuestos más grandes de la historia, con un déficit que a mí personalmente me preocupa. Y cuando sales a la calle a ver, pues, los resultados, no son tangibles. ¿Ves tu oportunidad de que se pueda hacer algo en estos 18 meses para que, pues, ese cambio de estafeta que haga con el siguiente gobierno no tenga que empezar desde donde estábamos a inicios de este gobierno? Yo veo oportunidad siempre, pero también veo responsabilidad. A nosotros no nos queda de otra que a sacarle
el jugo a la administración actual y a la siguiente en todas sus dimensiones todo el tiempo. Mira, la efectividad es un tema que podemos discutir, pero te pongo un ejemplo. Un gobierno efectivo es el que me saca mi licencia sanitaria a tiempo. Un gobierno efectivo es el que me permite importar sin trabas. Un gobierno efectivo es el que me le da mantenimiento a la carretera hoy. Esa es la efectividad de la que nosotros no podemos dejar de hacer y de trabajar y de pedir y de exigir. Ahora, que quisiéramos ver que los grandes temas de infraestructura se atiendan, por supuesto que quisiéramos ver eso. Pero no porque no estamos viendo lo que queremos ver, vamos a dejar de trabajar en lo que sí tenemos que trabajar. Porque sí tenemos empresas, te pongo un ejemplo, las demoras en contenedores. Hay empresas que están pagando una barbaridad de dinero. Te quiero poner un ejemplo que un amigo del sector banano me dijo y ese número se me quedó. Una caja de banano puesta en la finca, $6. Esa misma caja de banano en el puerto, $10. ¿Cómo puede ser? ¿Te das cuenta que tenemos un país en donde esa competitividad que Guatemala necesita para vender más, nosotros mismos la perdemos camino al puerto? Camino al puerto. Entonces, a eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Y para eso no hay tregua. Para eso no hay un ciclo en donde sos más efectivo o menos efectivo. Hay que trabajar en las cosas que se pueden hacer hoy, hasta el último día. Y después, cuando entra un siguiente gobierno, desde el primer día. Entonces, y lo que pasa es que, bueno, pues uno quisiera que haya continuidad en ciertos temas y esa es nuestra consigna, que no todo lo que se desarrolla se tire a la basura. Y hay muchos esfuerzos del sector privado que van en esa línea, de convencer al Congreso de la República, convencer al Ejecutivo de que sí vale la pena darle continuidad a iniciativas importantes. Vamos a seguir en esa lucha con el gobierno. Carlos, importante y valioso rol que juega el sector privado organizado y pues buena suerte en este año de presidencia de CACIF. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Republicast y pues los esperamos en la siguiente.